Por primera vez, votantes latinos de diversos puntos del país se reúnen para participar en un foro público organizado por Televisa Univisión, en el que podrán preguntarle directamente a los candidatos a la presidencia de Estados Unidos y así decidir por quién votar. Empleo, salud, migración, seguridad, educación y cambio climático, entre otros temas. Los latinos preguntan, Kamala Harris responde. Madam Vice President, bienvenida, welcome. Señora vicepresidenta, Thank you again for doing this. gracias por estar aquí. Y bienvenidos a todos ustedes. Yo soy Enrique Acevedo. Estamos en una noche histórica, a historic night, en la que votantes latinos indecisos, elegidos por una empresa independiente y convocados por Noticias Univisión, podrán preguntarle, tener la oportunidad de preguntarle a la candidata demócrata a la presidencia, a la vicepresidenta Kamala Harris. Madam Vice President, again, thank you and welcome. Gracias, estoy muy feliz de estar aquí. Muchas gracias a todos por tomar el Particularly tiempo de this estar week, aquí. when we're facing a En national especial esta emergency. semana que estamos enfrentando una emergencia nacional. Bueno, para empezar, déjame comenzar por agradecerte, Enrique, y a Let Univisión me por grab a esta microphone. I'm sorry conversación. they didn't mic you. We'll fix it quickly. Thank you. Thank you, ma'am. Again, I thank everyone for taking the time. Gracias de nuevo por tomarse el tiempo de estar aquí esta noche para esta conversación tan importante. A Univisión, Enrique, muchas gracias. Mencionabas a los huracanes y he estado en contacto con toda la gente que vive en el corredor sureste, donde la devastación de los huracanes Helene y Milton ha sido enorme y no puedo enfatizar lo suficiente el trabajo que hemos estado haciendo continuamente para asegurar que se implementen los recursos federales junto con los líderes a nivel local y estatal para que se haga el trabajo necesario para ofrecerle a la gente el alivio que necesita, además de comprometernos a ayudarles a largo plazo. Creo que la crisis que acabamos de vivir y los efectos que estamos viviendo debido a estos huracanes son un ejemplo más de la importancia de tener un liderazgo en un momento de crisis que comprenda su rol y responsabilidad. Creo que por demasiado tiempo en nuestro país, sobre todo en los últimos años, se escucha algo que no creo que sea lo más actualizado, que la fuerza de un líder se basa en a quién tiramos al piso, en vez de que sea a quién elevamos, a quién levantamos. Y creo que en esta crisis, así como en muchos otros problemas que han afectado a las personas de nuestro país, es importante que los líderes reconozcan la dignidad a la que tiene derecho todas las personas, que el liderazgo se trata de comprender la importancia de levantar a la gente, que el carácter de nuestro país es tal que somos un pueblo con ambiciones, somos gente con aspiraciones, con sueños, con metas para nosotros y nuestras familias. Y tenemos derecho a un liderazgo que invierta en eso y no un liderazgo que constantemente esté intentando dividir al país, que se estén señalando mutuamente las personas como si fueran menos. Y eso es un contraste muy importante que tenemos en esta elección. Esta elección está ocurriendo, va a ser dentro de 26 días. Y creo realmente que la gente de los Estados Unidos tiene aquí dos diferentes visiones para el país. Hablaremos de esas visiones hoy. Y espero con mucho gusto esta conversación. Solo quiero cerrar muy brevemente diciendo que estas dos visiones, dicho simplemente, una de ellas tiene que ver con el futuro y la otra con el pasado. Nos lleva hacia atrás. Y en verdad creo que la gente en los Estados Unidos tiene ambiciones y aspiraciones sobre alguien que invierta en su futuro de la manera en que nosotros somos optimistas. Así que me da mucho gusto estar aquí. Es un honor tener esta conversación. Espero sus preguntas con gusto. Muchas gracias. Antes de esto, quisiéramos hablar de las personas afectadas, las personas que viven en la zona afectada, como Ramiro. Our first question, he's in construction. He lives in Tampa. His home is there. Ramiro González está en la construcción. Él vive en Tampa y tiene una pregunta para la señora vicepresidenta. Buenas noches, señora vicepresidente. Me pasé toda la noche velando el noticiero al huracán que está pasando por el barrio de la casa de mi familia. I spent the night watching the news about Hurricane Milton. Hace 2 semanas pasó otro huracán por el mismo barrio. We had another hurricane just 2 weeks ago, Helene. Están diciendo los rumores que la administración de usted no fue suficiente respondiendo
últimamente el último huracán. ¿Qué específicamente tú vas a hacer o tu administración va a hacer para ayudar al barrio de nosotros o la área de Tampa, la área de Centro Florida con el huracán este? I've heard rumors that the administration didn't do enough in terms of relief for families affected by Helene. What would your administration do differently in the case of Milton? Bueno, primero que nada, muchas gracias por su pregunta y espero que su familia se encuentre bien. Sí, están bien, gracias, señora. Ha habido mucha información errónea sobre lo que hemos estado haciendo en las últimas 2 semanas y lo que vamos a hacer a partir de ahora. Y tengo que enfatizar que este no es el momento para que la gente esté jugando a la política con esto. Yo comencé como fiscal mi carrera y cuando en ese trabajo yo trabajaba con una ambición que era la de mantener a la gente con seguridad. Nunca le pedí a un testigo, le pregunté a un testigo, a una víctima, si era demócrata o republicano. Solo preguntaba, ¿están bien? Lamentablemente, durante estas últimas 2 semanas hemos visto a partir del huracán Helene y ahora, justo inmediatamente después de Milton, que la gente está jugando estos juegos de la política, sugiriendo que los recursos y el apoyo solamente están llegando a ciertas personas dependiendo de su agenda política. Y esto no es cierto. Yo he estado trabajando en estos últimos 2 años, ni siquiera solo estos 2 años, toda mi carrera, pero en estas últimas semanas he estado trabajando en el terreno, en Georgia, en Carolina del Norte, en Florida, en el corredor sureste del país, con republicanos y demócratas para llevarles los recursos que necesitan de FEMA, para recordarle a la gente que tienen derecho a recibir estos apoyos, que no escuchen a alguien que les diga, ustedes no tienen derecho a este recurso. Trabajando incluso en una reunión el día de hoy con el presidente, el secretario de la Defensa, presidente de los grupos y también con la Guardia Costera, hablando sobre cómo es que los gobiernos federales, locales y estatales pueden trabajar colaborativamente para beneficiar a toda la gente. Otro trabajo que he estado haciendo, gracias a mi experiencia como fiscal general en California, es hablar con los corporativos, con las empresas que suben los precios durante las crisis y emergencias, algo que hemos visto suceder anteriormente, y les he dicho que los estamos vigilando y que en este momento de desesperación para individuos, para familias, ya sea que necesiten tener algún tipo de refugio temporal en un hotel o que les suban los precios de la gasolina o incluso de las aerolíneas, vamos a estar observando y vigilando para ver que haya consecuencias si es que ellos suben los precios. Y eso es lo que pretendo hacer. Me he pasado mi carrera, la gran mayor parte de mi carrera, preocupada por el bienestar y la seguridad de la gente. Y te prometo, como presidenta, voy a seguir haciéndolo. Ustedes tienen el derecho de saber que su gobierno y sus líderes están poniéndolos a ustedes primero, antes que ellos mismos. Gracias, Ramiro. Gracias, Our next question is over here. Yvette Castillo, she lives here in Vegas. Nuestra siguiente pregunta es Yvette Castillo de Las Vegas. She wants to share a personal story, Madam Vice President. Hi. Buenas noches, Vicepresidenta Harris. Usted y yo tenemos algo en común. You and I have something in common. Usted y yo tenemos algo en común. Ambas perdimos a nuestra madre. I'm an American citizen. Soy una ciudadana estadounidense. Nací de padres mexicanos. They were here before I was even born. Ellos estuvieron aquí incluso antes de que yo naciera y han trabajado durante toda su vida. Pero de la forma en la que cambian las leyes migratorias, solamente pude ayudar a mi padre a que pudiera legalizarse aquí, pero no a mi mamá. Mi mamá falleció hace apenas 6 Lo semanas. siento mucho. Y nunca pudo recibir el tipo de atención que necesitaba o que merecía. Perdón. Toma tu tiempo. Entonces, mi pregunta para ustedes, ¿cuáles son sus planes para poder apoyar a ese subgrupo de personas que han estado aquí durante toda su vida y que han vivido y muerto en la sombra? Lo siento mucho. Gracias. Debes recordar la vida de tu madre. Yo puedo sentir tu fortaleza y sé que viene en gran medida de ella. Y yo creo que ella quiere que la recuerdes como fue en vida. Así que un paso a la vez.
Tus padres estuvieron aquí desde hace años, ¿cierto? Tu padre logró regularizar su condición y obtener la ciudadanía, pero tu madre no. Y me imagino que parte del problema es que el sistema migratorio está roto. Esto incluye el hecho de que a pesar de que cuando ganamos las elecciones en 2020, el primer proyecto de ley, antes incluso de la infraestructura bipartidista que hicimos, antes de trabajar incluso en seguridad de armas de fuego o de invertir en cuestiones como cuestiones científicas, lo primero que hicimos apenas horas después de tomar protesta fue intentar mejorar el sistema migratorio, incluyendo esta ruta a la ciudadanía para aquellas personas como tus padres. Pero no pasó. Y ahora estamos en una situación en la que la gente continúa sufriendo. La realidad es que en vez de tener acceso a la salud, al cuidado de la salud, como tu madre debió haber logrado, si hubiera obtenido la ciudadanía, hubiera podido tener acceso a servicios de salud que quizá pudieran haber ayudado a aliviar un poco su sufrimiento y el tuyo. Y este es un ejemplo del hecho de que existen personas reales que están sufriendo debido a esta incapacidad de que las soluciones sean antes que la política. Un ejemplo de esto en la política migratoria, por ejemplo, con lo que tiene que ver con el fortalecimiento de nuestra frontera. Un grupo bipartidista de miembros del Congreso, incluyendo uno de los miembros más conservadores del Senado de los Estados Unidos, se reunió con una de las propuestas de ley más fuertes para la seguridad fronteriza en décadas. Incluía a 1,500 agentes fronterizos para que pudieran apoyar a los agentes que están trabajando tan arduamente en la frontera. Ellos apoyaban este proyecto. Incluía recursos para detener el flujo de fentanilo que está matando a gente en todos lados y todas las regiones del país. Esto nos hubiera permitido tener más recursos para poder atacar a las organizaciones transnacionales criminales a quienes yo he juzgado desde el cártel de Guadalajara hasta el de Sinaloa. Y Donald Trump se enteró de ese proyecto de ley, se dio cuenta que habría una solución y pidió que esa no se llevara a votación porque él prefería usarlo para hacer campaña en vez de resolver el problema. Y de nuevo, hablando de liderazgo, lo que hablábamos hace un momento, se trata de resolver los problemas para la gente. Y lamento mucho lo que has tenido que pasar. Lo siento mucho lo que has tenido que pasar. Mi madre llegó a los Estados Unidos cuando tenía 19 años. Llegó sola. Llegó y nos crió a mí y a mi hermana Maya. Y yo sé lo que es tener una madre trabajadora que te ama y lo que es perderla. Pero yo sé que su espíritu está vivo. Sé que su espíritu vive y dime su nombre para que lo digamos. María Dolores Figueroa. María Dolores. María Dolores. Bien. Vamos a llevar. Muchas gracias, Yvette. Thank you so much, Madam Vice President. We have Francisco Medina here with me. Tenemos a Francisco Medina. He comes from San Diego, California, and has a question about access to healthcare. Una pregunta sobre el sistema de salud. Gracias, Francisco. Very nice to meet you. Thank you for being here. Es un gusto conocerle. Yo tengo una lesión en una de mis rodillas. I have an injury in my knee. Yo trabajo para el Departamento de Defensa y supuestamente tenemos un muy buen seguro médico. I work for the Department of Defense and supposedly we have very good healthcare. Los tiempos para ver a un especialista, sinceramente, son ridículos. But the time to see a specialist are just simply ridiculous. Finalmente, después de 2 años de espera, me aprobaron una resonancia el mes pasado. 2 años? 2 años, después Finally, de 2 after años. 2 years, I was able to get an MRI. Pero me dijeron que tenía que esperar más de un mes para empezar mi rehabilitación. But I had to wait for a month to start rehab. Entonces tomé la decisión de cruzar a México y en Tijuana encontré un especialista sin necesidad de cita. Llegué al consultorio y en 45 minutos ya me estaban atendiendo y estaba empezando mi rehabilitación. So I went across the border to Tijuana, Mexico, and in less than 45 minutes, I was already seeing a specialist and having rehab. Mi pregunta para ustedes, ¿cuál es su plan para mejorar el sistema de salud? What's your plan to improve the healthcare system? Bueno, espero que ya estés mejor. Y lamento mucho que hayas tenido que esperar tanto tiempo para recibir la ayuda que necesitaba.
Yo creo firmemente que el acceso a la atención médica es un derecho y debe ser un derecho y no nada más un privilegio de aquellos que lo puedan pagar o que tengan acceso fácil. Debe ser algo que le pongamos a todo mundo disponible. Y esto me lleva de vuelta al punto anterior. Se trata de la dignidad de las personas y de la importancia de hacer lo que podamos como líderes para aliviar ese sufrimiento. Cuando dije hace rato algo sobre un pensamiento retrógrada que tiene que ver con tirar a la gente, tumbar a la gente, parte de esa naturaleza retrógrada, de ese modo de pensar, tiene que ver con sugerir que la empatía es una debilidad de alguna manera. La empatía, el preocuparnos por alguien, por el sufrimiento de otras personas, hacer algo al respecto para ayudarlos. Mucho del trabajo que he hecho a lo largo de los años, incluyendo los 4 años anteriores casi como vicepresidenta, ha sido hacer algo para atender y fortalecer nuestro sistema de salud, ya sea mediante el fortalecimiento de la ley de cuidados de salud de bajo costo, a aumentar la cobertura, a finalmente lograr, como lo hemos hecho ya, que cueste máximo $35 al mes la insulina. No sé, ¿puedo pedirles que levanten la mano si ustedes tienen algún familiar con diabetes? Adultos mayores. Los latinos, por ejemplo, tienen 70% más probabilidad de padecer diabetes. Así que al dejar un máximo costo de $35 al mes para la insulina, lo que sucede, y algo que he escuchado muy frecuentemente, incluyendo una mujer aquí en Las Vegas, que me dice que por primera vez su madre puede pagar su insulina en vez de tener que intentar hacer que se extienda la insulina, aunque esto vaya a empeorar su padecimiento. Eso es lo que hemos hecho. Hemos puesto un tope en el costo del medicamento para adultos mayores en $200. Y mi intención como presidenta de los Estados Unidos será que esto sea aplicable no solo para adultos mayores, sino para todos. Lo que debemos hacer es entender que el acceso a la atención médica debe ser un derecho para todos y no un privilegio para algunos. Pero esta es una elección. Vienen las elecciones. Y va a haber un gran contraste que verán ustedes entre mí y Donald Trump. Cuando él fue presidente de los Estados Unidos, él y sus amigos 60 veces intentaron tirar la ley de cuidados de salud a bajo costo. ¿Ustedes recuerdan cómo era antes? Con las condiciones preexistentes, por ejemplo, una aseguradora podía negarnos el acceso a atención médica por tener un padecimiento preexistente, incluyendo el asma, por ejemplo, o alguien que sobrevivió al cáncer de mama o la diabetes. Incluso alguien por allí dijo que ser mujer era casi como un padecimiento preexistente en ese plan. Intentaron quitarla. Si leen el proyecto 2025, el plan que se va a llevar a cabo si él llega a la presidencia, búsquenlo en Google. Se van a dar cuenta que el plan que tienen ellos incluye eliminar Medicare, la seguridad social y aquellas cosas que existen para beneficiar, nada más para lograr la más básica dignidad de la gente y sobre todo de la clase trabajadora. Yo vengo de clase media. Mi madre fue una mujer trabajadora que me crió a mí y a mi hermana. Ella finalmente pudo, después de ahorrar, logró comprar una casa durante mi adolescencia. Y yo sé que todo mundo tiene ambiciones y trabaja por sus aspiraciones, pero no siempre tenemos los recursos que otros tienen. El acceso a la atención médica no debería tener que ver con cuánto dinero llevamos en el bolsillo. Y eso es lo que yo voy a hacer con el sistema de salud. Hacer lo necesario para asegurarnos de que alguien como tú, que se ha dedicado y trabajado por este país, tenga acceso sin tener que irse a otro país para obtener lo que necesita. Gracias, Francisco. Gracias. Thank you, Vice President. Over 1 million disability applications are Más stuck de in the 1 Social millón de Security solicitudes system. de discapacidad están retenidas en el sistema de Marta, seguridad tu social. Y pregunta Marta Rodríguez sobre tiene una las pregunta. aplicaciones de discapacidad en el servicio social. Good evening, Vice President Harris. Buenas noches, My name is vicepresidenta Martha. Harris. I'm Me llamo 62 Marta, years old. tengo I'm currently 62 años de homeless. edad y actualmente In no tengo casa. 2020, I had a heart En el attack. 2020 tuve un infarto Then I got diagnosed with long y COVID. después me diagnosticaron con Will COVID disable me prolongado, for the rest of my life. lo cual me discapacitaría I lost my por el job, resto de mi vida. my income. Perdí mi trabajo, mis I had no ingresos. choice but to apply for Social Security disability. No tuve otra opción que It's been 3 solicitar years I've been waiting la for a decision. discapacidad de la seguridad social y he estado Because of esperando la No decisión. income, I lost Y everything. debido a no tener ingresos, perdí todo. I have no health insurance. I can't get No tengo medical seguro treatment médico, that I need. no puedo tener el tratamiento médico que necesito. My question for you is, how Y mi will you pregunta para help ustedes, the disabled ¿de qué people forma va a ayudar a las personas discapacitadas para que puedan conseguir cobertura médica
y poder hacer nuevamente Estados Unidos bueno. Lamento mucho todo lo que ha tenido que vivir. Lo de COVID largo, COVID prolongado. Yo he estado trabajando para asegurar que se reconozca el COVID prolongado como una enfermedad. Ahora ya se reconoce como una discapacidad para efectos de permitirle a gente como usted y otros que han padecido de COVID largo para que puedan acceder a beneficios por discapacidad. Eso es un punto muy importante. Hablando de los derechos de las personas con discapacidad, esto es algo con lo que he estado trabajando por años. Y el punto aquí debe ser muy simple. Todas las personas, sin importar su discapacidad, deben tener un acceso equitativo a la vivienda, a las oportunidades laborales, a la educación y a la dignidad, una vez más. Y todavía hay mucho trabajo que se tiene que hacer en ese sentido, pero tenemos que también asegurarnos al mismo tiempo que alguien que padece de una enfermedad aguda como esta no lo pierda todo. Es trabajo que tenemos que hacer. Parte del trabajo que yo he estado haciendo y que es mi intención hacer como presidenta incluye, por ejemplo, trabajar con la deuda médica. Este es un problema muy grande porque sin tener la culpa, la gente que padece alguna enfermedad grave se endeuda por las cuentas médicas. El sistema actualmente lo que hace es que eso se pueda usar para afectar el historial crediticio. Todos sabemos que el historial crediticio para poder hacer algo, tienes que tener un buen historial crediticio. Y como sabemos, esto determina qué tan elegibles seamos para un crédito para negocio o para incluso poder rentar un departamento. Y esto es la razón por la que es tan injusto y que yo pienso cambiarlo. Las deudas médicas no tienen que ver con qué tan responsables seamos con nuestro dinero. No, tiene que ver con el hecho de haber vivido una emergencia para la que no podíamos haber planeado. Y después esto causa estragos en la capacidad de alguien de adquirir, incluso rentar un departamento. Así que lo que nos cuenta usted tiene diferentes problemáticas que tienen que ver con la persona, que además se van conectando entre ellas, porque como bien lo dijo usted, es un problema de salud que después lleva a un problema de vivienda, al hecho de estar sin hogar o el poder calificar o no a tener acceso a ciertos beneficios y tener una vida digna, con calidad de vida, algo a lo que usted tiene derecho por años de trabajo arduo. Yo trabajé durante 45 años antes de enfermarme. Y el estar esperando por tanto tiempo, y lo único que le dicen a uno es que es por la pandemia. Por la pandemia. Gracias. Espero que pueda abordar esto. Lo haré y voy a recordar tu historia. Thank you, Marta. Thank you, Madam Vice President. Our next question comes señora over here vicepresidenta. from La Mario siguiente Zidane. pregunta He was viene born de in Mario Uruguay, but Zita. became a US Nació en citizen Uruguay, 20 pero years llegó ago. aquí He lives hace in 28 años California. Mario, naciste en Uruguay, hace ciudadano. 28 años te hiciste ciudadano estadounidense. Tu pregunta, por favor. Estoy encantado de conocerla. Muy buenas noches. Yo estoy registrado como independiente. I'm registered as an independent. En el pasado he votado tanto por el Partido Demócrata como por el Partido Republicano. Hoy en día estoy indeciso y algo confuso. I voted Democrat and Republican, but I'm confused right now. He visto que, por ejemplo, usted se ganó la candidatura sin el proceso que normalmente se usa, o sea, las primarias o el caucus. Eso me llamó mucho la atención. You became a candidate without going through the primaries or a caucus, like it usually happens. Eso me inclinó un poco para el lado de Trump, aunque todavía estoy indeciso. También me impactó y fue algo muy diferente cómo el presidente Biden fue totalmente destituido. Me pareció algo sin precedentes. Y Sí. A poco tiempo de las elecciones, I'm right now leaning towards Trump, but I haven't made a decision. I'm also concerned about the way I feel President Biden was pushed aside. y a poco tiempo de las elecciones, me parece que es una circunstancia Sí. extraordinaria. I think it's extraordinary circumstances given how close we are to the election. So,
La pregunta, Mario. La, The question, Mario. la pregunta es, ¿cómo nos puede aclarar todo esto, todo este proceso y cómo fue usted elegido? How do you respond to this process and how you got the candidacy? Bueno, antes que nada, muchas gracias por tu franqueza, por permitirme responder a esa pregunta. El presidente Biden tomó la decisión, una decisión que creo que la historia demostrará que fue una de las decisiones más valientes que un presidente pudo tomar. Decidió poner a su país antes que sus intereses personales. Él tomó esa decisión y en ese mismo momento decidió apoyar mi candidatura y me dijo que era importante que yo hiciera esto. Y en estos últimos 4 años, yo he sido la vicepresidenta y él ha sido el presidente. Y ha sido para mí un honor ganarme esta nominación del Partido Demócrata. Para mí ha sido un honor contar con el aval de personas de todos momentos, todos lugares de la vida. Creo que sabrá que yo tengo una coalición de personajes detrás de mí que son muy diferentes entre ellos, pero que todos juntos apoyaron mi candidatura. Desde 200 republicanos que han trabajado tanto con el presidente Bush como con John McCain y Mitt Romney, incluyendo a Liz Cheney, excongresista, y su padre, el ex vicepresidente Dick Cheney. Otros miembros distintos, incluyendo generales, miembros de seguridad nacional de esa comunidad. Tengo el apoyo y el aval de Alberto González más recientemente como fiscal general. Y tengo todo tipo de personajes que me apoyan y creo que es por esa razón. Es verdaderamente importante y yo te miro y sé que eres un patriota. Es importante que la persona que esté en la presidencia honre realmente esa promesa de apoyar la Constitución y respetar la Constitución de los Estados Unidos. Y esta elección presenta un contraste muy importante. Donald Trump ha dicho que sería un dictador desde el día 1. Hay muchas personas que vienen de lugares donde eso ha sucedido y sabemos lo que significa en realidad que alguien que quiera ser presidente de los Estados Unidos diga que quiere ser un dictador. Eso significa quitar libertades a su gente. Donald Trump ha dicho que utilizaría el Departamento de Justicia como arma contra sus enemigos políticos. Por favor, lean el proyecto 2025. Van a ver cómo él eliminaría la independencia del Departamento de Justicia. Y así, en vez, él contrataría servidores públicos que serían personal leal a él para estos departamentos. Y él lo ha dicho, y cito, terminaría con la Constitución de los Estados Unidos. Imagínense eso, la Constitución de los Estados Unidos, la que garantiza la cuarta enmienda contra una insurgencia irracional del gobierno sobre su pueblo. La quinta enmienda, la sexta enmienda. Y yo creo en verdad que en este momento es demasiado lo que está en juego. Y potencialmente, hay muchos que dirían, incluso los historiadores dirían que esto es algo sin precedentes. Así que quizá la situación completa, y eso incluye tu pregunta, en efecto, no tiene precedentes. Pero este no es un momento como otros. Literalmente, en los Estados Unidos, estamos en este momento ante la decisión de ese camino del Estado de Derecho y la democracia, o el otro camino que tiene que ver con alguien que admira a los dictadores y autócratas. ¿Ya vieron el reporte más reciente? Justo hablábamos de COVID, de las pruebas de COVID. El más reciente reporte donde Donald Trump, de acuerdo con ese reporte, en el momento más crítico de la pandemia de COVID, seguramente ustedes, muchos de ustedes, tienen a alguien, un amigo, un familiar que murió de COVID. Él envió en secreto pruebas de COVID a Vladimir Putin de Rusia. Cuando aquí cientos de personas morían día con día. El presidente Biden y yo trabajamos en eso porque además afectó sobre todo a poblaciones afroamericanas y latinas. Así que eso es lo que yo quiero responder a tu pregunta. Este es un momento extraordinario en la historia, extraordinario. Y aquí la opción que tienen los votantes en los Estados Unidos
es una opción con dos alternativas muy diferentes. Esto es fundamental, no tiene que ver con el debate económico, ni mucho menos. Tiene que ver con apoyar la democracia, la Constitución de los Estados Unidos, o irnos por el lado de alguien que no sabe perder, que perdió las elecciones de 2020, que luego intentó que una turba violenta deshiciera los resultados de la elección, atacando el Capitolio de los Estados Unidos, donde se lesionaron a 140 oficiales uniformados de los Estados Unidos, donde hubo gente que murió con tal de deshacer la voluntad libre de los estadounidenses en una elección libre y justa. Y esa es la razón por la que algunas personas que apoyaron anteriormente a Donald Trump me apoyan a mí ahora. Creo que el 6 de enero para mucha gente fue eso, fue llevar las cosas demasiado lejos para él, demasiado lejos. Así que espero haberme ganado tu voto y gracias por tu fracaso. Hacemos una pequeña pausa y regresamos con más de este encuentro histórico entre votantes latinos indecisos y la vicepresidenta Kamala Harris. Los latinos preguntan, Kamala Harris responde.
Regresamos en este encuentro entre votantes latinos indecisos y la vicepresidenta Kamala Harris. We're back. Madam Vice President, our next question comes from Arizona, from Yuma, Arizona. Carlos García viene de Arizona y tiene una pregunta para la vicepresidenta. Buenas noches, señora presidenta. Es un honor estar aquí en esta noche. Yo soy Carlos García, vengo de Yuma, Arizona, en la frontera. Y como usted sabe, su contrincante y rival Donald Trump la acusa a usted de permitir una frontera, una inmigración descontrolada. I come from Yuma, Arizona, and as you know, your opponent has accused you of allowing the border to be out of control, as well as undocumented immigration. Soy testigo de agentes federales, como usted lo mencionaba, cansados, trabajando horas largas, la frontera cerrada por las olas de inmigrantes que vienen y el miedo en los neighborhoods porque la gente está pasando en la madrugada. I've seen Border Patrol agents exhausted from working long hours. I've seen fear in my community, as well as borders that are closed for us living across the border on this side. ¿Qué va a hacer usted si es presidenta diferente a la presidencia de Joe Biden en forma para arreglar el problema en la frontera? Border crossings, I should correct. What would you do differently from what's been done in the Biden administration to make sure that the border is secure and orderly? Muchas gracias por la pregunta. Estuve en Arizona, en la frontera, recientemente. Voy a comenzar mencionando algo que me distingue de al menos un par de personas. Yo fui la oficial principal de aplicación de la ley en el estado más grande del país, California, que también es un estado fronterizo. Yo he trabajado en enjuiciar criminales transnacionales con tráfico de armas, así como trata de personas, enjuiciando, procesándolos y trabajando incluso con la oficina, con la Ciudad de México, trabajando con el fiscal de la Ciudad de México, combinando nuestra inteligencia y recursos para poder llevar esos casos a juicio, incluyendo lo que venía hacia los Estados Unidos y lo que iba hacia México. Así que yo debo decir que pueden revisar el trabajo que he hecho históricamente para asegurarme de que la frontera esté asegurada. Y es por eso que mencioné anteriormente en el contexto de otra pregunta que el punto sobre la ley, el proyecto de ley para la seguridad fronteriza. Estuve recién en la frontera en Arizona, hablé con líderes, hablé con agentes de la patrulla fronteriza, quienes están trabajando constantemente. Y como dije, se hubieran agregado 1,500 agentes más a la frontera, pero Donald Trump decidió tirar ese proyecto de ley. Hubieran sido meses de recursos para ayudar precisamente a esos agentes a los que mencionan. Meses en los que lo que está sucediendo actualmente hubiera podido cambiar. Aplicar recursos para detener el flujo de fentanilo, que sabemos que está matando a gente todos los días en los Estados Unidos. Cuestión como la problemática del tráfico, trabajo que yo he hecho anteriormente. Y además uno que me importa mucho, así que yo lo que te prometo es que por obra de Dios y con el apoyo de ustedes también, cuando yo sea electa presidenta, yo voy a regresar este proyecto de ley de la seguridad fronteriza y la voy a convertir en ley. Y voy a hacer todo el trabajo de enfocarnos en lo que debemos hacer para tener una frontera humana, para tener una ruta hacia la ciudadanía, para la gente trabajadora. Yo creo que para las personas que dicen, yo quiero una o la otra cosa, creo que no es así. Creo que debemos y podemos hacer ambas cosas. Y yo lo que prometo es que voy a trabajar en eso. Las soluciones las tenemos a la mano. Lo que necesitamos es voluntad política. Gracias por la pregunta. Thank you, Carlos. Gracias, Carlos. Thank you, Madam Vice President. Our next question is over here. Jesús Aispuro is voting for the first time in November. Jesús está por votar por primera vez en noviembre. Adelante, Jesús. So, good evening. My name's Buenas tardes. Me llamo Jesús. Y bien, han sido un par de años desde que salí de la universidad y en ese tiempo conocí a muchas personas, muchas compañeras y compañeros, personas de las que me hice amigo. Y algo que sucedió en ese tiempo es que muchas personas se sentían con miedo. Todos mis compañeras y compañeros eran en realidad dreamers y han tenido que vivir día a día con ese miedo. Y mi pregunta para ustedes es cómo
va a hacer que las personas que estudian conforme a DACA puedan recibir su ciudadanía para poder continuar. Gracias y felicitaciones por que vas a votar por primera vez. Eso es maravilloso. Tu voz es tu voto y eso es parte del punto de la democracia, justamente. Mientras podamos mantener nuestro sistema de democracia, todas las personas tendrán la capacidad y el poder de determinar el curso de nuestra nación mediante su voto. Nuestros Dreamers. Esto es otro gran ejemplo del precio que hemos tenido que pagar por un sistema migratorio deficiente. Los Dreamers, tus amigos, tus compañeros, excompañeros de la escuela, aquellos jóvenes que llegaron muy pequeños a los Estados Unidos, que han trabajado mucho para crear una vida productiva para sí mismos. Jóvenes que van a la universidad, que trabajan en empresas de la Fortune 500 o que son incluso militares en nuestro ejército, listos para morir por este país y por lo que representamos. Y uno de los problemas principales con el hecho de fracasar en tener un plan integral migratorio es el hecho de que no les estamos dando a ellos la ruta para poderse ganar este derecho a la ciudadanía. Y esa es una de mis prioridades. Esa es una de mis motivaciones principales de lo que sé que debemos hacer. Y yo sé que tienen miedo y están siempre preocupados. Vemos cuántos casos hay de jóvenes, muchos de ellos ahora millennials, pero jóvenes que continúan sintiendo miedo y eso me causa mucho dolor. Conozco a muchos que todavía tienen ese miedo de que alguien llegue un día a tocar su puerta. Y creo que es importante que reconozcamos quiénes son estos jóvenes y que comprendamos que ellos han sido tan productivos, que están tan preparados para hacer lo que sea legalmente necesario, que creo que eso debería ponernos a todos de acuerdo. No tienen por qué vivir con miedo, sino que deben tener este camino abierto hacia la ciudadanía. Y yo voy a trabajar, y he trabajado en este tema de los Dreamers por muchos años y seguiré luchando por ellos. Gracias por tu Jesús. pregunta. Gracias, señora vicepresidenta. Thank you so much. We're going to take a quick break again. Vamos a tomar una pausa breve. Regresaremos con más de las preguntas de los votantes latinos indecisos con la vicepresidenta Kamala Harris. Ya regresamos. Los latinos preguntan. Kamala Harris responde.
Ya estamos de regreso en esta conversación con la vicepresidenta Kamala Harris, la candidata demócrata a la presidencia. Madam Vice President, our next question comes from Wendy Solares. Wendy lives in Los Angeles. Her parents are Mexican. Wendy viene de Los Ángeles y sus papás son mexicanos. Adelante, Wendy. Buenas noches, señora vicepresidenta. Sí, mi nombre es Wendy Solares Suárez. Vengo aquí como mamá de familia. Yo en mi casa somos mi esposo, mis 5 hijas, mis papás y yo. I come as a mother. It's my husband, my 5 daughters, and my parents living with us at home. Sí. Entonces, vemos en las noticias que dicen que el costo de vida ha bajado. Sin embargo, cuando voy a hacer las compras para la comida, veo que los precios, en vez de bajar, están subiendo. I've watched in the news that the cost of life has improved, but when I go to the grocery store, prices are up. Antes yo me gastaba unos $200 semanales en comida, ahora me estoy gastando hasta $350. So we went from spending $200 to over $350 in groceries. No nada más ha subido la comida, sino utilidades como electricidad, agua, la ropa, todo está muy caro. The same goes for utilities like water and energy, clothes. Sí, y bueno, pues yo soy de la clase media y trabajo muy fuerte, igual que todos de la clase media trabajamos muy fuerte. Usted acaba de decir al principio que somos ambiciosos. Nada más que esta ambición a veces es dura de mantener cuando vemos que está subiendo y no podemos mantenernos al tanto o salir adelante. I'm a middle class working woman, and you said we're ambitious, but it's hard to maintain that ambition when conditions are so hard, so challenging. Yes. Mi pregunta es entonces, ¿qué va a hacer usted para ayudarnos a la clase media a que no nos destruya el costo de vida? How are you going to make sure that the cost of life doesn't destroy the middle class? Gracias por esa pregunta y por tocar ese punto. Yo sé que los precios siguen siendo demasiado altos, ustedes lo saben también, y tenemos que hacer algo al respecto. Les voy a decir lo que yo pienso. Ya escucharon mi historia. Yo también vengo de clase trabajadora y yo nunca olvidaré de dónde vengo. Y parte de lo que tenemos que hacer es crear lo que yo llamo una economía de oportunidades, donde la gente tenga la oportunidad, tal como lo describiste, en la que puedas trabajar arduamente tú y que tus 5 hijas tengan la oportunidad de hacer lo que ellas aspiren a hacer y que tú aspires para ellas, sin tener que preocuparte por simplemente sobrevivir, sino más bien realmente prosperar. Así que mi plan incluye justamente reducir los costos de los comestibles. Uno de los problemas que voy a atender es el aumento injusto de precios, el abuso en precios, cuando las empresas aumentan los precios de forma abusiva. Y generalmente esto afecta a la gente que más desesperada está. Vamos a bajar el costo de vida. Parte de mi plan es expandir el crédito fiscal por hijo, de forma que las familias jóvenes obtengan $6,000 en el primer año de la vida de su hijo para poder comprar una cuna, una silla para el auto, la ropa que necesitan en ese momento crítico. En cuanto a vivienda, en Los Ángeles, yo también viví en Los Ángeles y yo sé que en todo el país sabemos que en Los Ángeles existe una escasez de vivienda, así como en otras partes del país. Esto está aumentando los costos, no solamente de comprar una propiedad, sino también de rentarla. Y yo soy capitalista, yo creo en la fortaleza del sector privado, en la creación de empleos y de trabajar con el gobierno para fortalecer la economía. Parte de mi plan busca justamente trabajar con desarrolladores y constructores para construir 3 millones de casas antes de que termine mi primer término presidencial y darle a las personas que compren por primera vez un hogar una asistencia de $25,000 para que puedan ayudarse y así puedan comprar su primera casa. Sabemos que existe esta riqueza intergeneracional. Comprar una casa es una manera de iniciar tu propio capital que después puedes usarlo en otros propósitos. Mi plan incluye a los pequeños negocios. Cuando yo era niña, vivíamos en un departamento que estaba justo arriba de una guardería, que era propiedad de que fue como mi segunda madre, la que ayudó a criarnos. Ella tenía este pequeño negocio. Conozco a la gente con pequeños negocios. Son líderes de comunidad, son personas que además contratan a gente localmente, se convierten en mentores de otros y necesitan más apoyo.
Los pequeños negocios son la columna vertebral de la economía de los Estados Unidos y parte de mi plan comienza con una deducción, el aumento a $50,000 de la deducción fiscal para pequeños negocios, de los 5,000 que son actuales, porque eso es necesario para mejorar este acceso a las ambiciones de la gente. A diferencia de mi oponente, quien recibió $400 millones en bandeja de plata y lleva 6 veces que piden la bancarrota. Yo sé, esta gente que no tiene el acceso a este dinero para empezar su negocio, pero cuando lo empiecen, cuando logren iniciar un negocio, es importante que lo hagan en beneficio de toda la comunidad. Y esto tiene que ver también con lidiar con la generación sándwich. La gente que es como tal como lo describes, que tiene esta obligación de cuidar no solamente a sus pequeños, sino también a sus padres. Son la generación sándwich porque están allí entre 2 generaciones. Y yo, cuando mi madre se enfermó, yo la cuidé. Y espero que tus padres estén bien y estén sanos, pero cuando estamos cuidando a alguien mayor, en mi caso con mi mamá, a ella le gustaba comer, yo tenía que cocinar. Además, tenía que conseguir ropa que fuera suave para no irritarle la piel. Intentaba hacer cosas para hacerla reír, para hacerla sonreír. Y el hecho de cuidar a alguien en esa situación es algo que puede drenar a la gente. Y sobre todo si al mismo tiempo estamos cuidando a niños pequeños. Y si además de eso tenemos que trabajar, casi es imposible hacerlo todo. Y hay mucha gente en esa situación que tiene que dejar de trabajar en un empleo que quizá les encanta, porque no hay manera en que hagan todo. Así que mi plan, y acabo de hacer un anuncio, para permitir que Medicare cubra la atención en el cuidado en las casas de personas adultas mayores, algo que no sucede actualmente. Las familias, por ejemplo, actualmente casi para buscar Medicaid han tenido que endeudarse. Y yo digo que esto es un asunto de dignidad y que además para mí viene de la experiencia personal. Que sea Medicare quien cubra esta atención en casa, de manera que tengamos a alguien que venga a cuidar a nuestros padres a casa para que ellos puedan quedarse en su casa si quieren y que alguien vaya a cuidarlos. Y sin tener que gastarnos todos los ahorros o endeudarnos, alguien que les ayude desde a ponerse un suéter hasta cocinar para ellos. Estos son algunos de mis planes. Y creo que en gran parte esto tiene que ver con crear oportunidades para la gente, sobre todo la clase media. Las personas deben ser vistas como seres humanos integrales y cuando podemos quitar un poco del peso de los hombros, la gente prospera y todos nos beneficiamos. Y yo creo que así es como debe verse la economía. Pero para esto primero hay que reducir los precios y las cifras más recientes al día de hoy decían que la inflación ya estaba en 2.4. Claro, son los números macroeconómicos que todavía se ven bien, pero eso no cambia la experiencia que ustedes tienen en los supermercados y tenemos que hacer algo al respecto. Gracias. We're going to make a quick break. In our last segment, we're going to try to get to as many questions as possible. Vamos a tratar de tener todas las preguntas que podamos. En lo que queda de tiempo, volvemos con más aquí en Univision. Los latinos preguntan, Kamala Harris responde.
Ya estamos de regreso. We're back. Madam Vice President, we have our next question over here. Cristian Galván comes from Wisconsin and has a question about reproductive health. Una pregunta sobre derechos reproductivos, salud reproductiva. Adelante, Cristian. Buenas noches, vicepresidenta. Es un honor estar aquí. Como mujer, que es mi mayor orgullo en la vida, tengo una hija también. Quisiera preguntar, si llega a la presidencia, ¿qué papel jugarían las mujeres en su administración? ¿Y qué leyes estaría dispuesta a impulsar para regularizar el aborto? As a woman, which is the biggest pride in my life, I have a daughter. I would like to ask you, what difference would it make if you become the first female president, and what laws would you enact to make sure abortion is regularized? That's the term she used. Yeah, thank you. Gracias. So, we are in a situation right now. Nos encontramos en este momento en una situación en la que cuando menos 20 estados han prohibido el aborto, porque cuando Donald Trump fue presidente de los Estados Unidos, seleccionó a 3 miembros de la Corte Suprema de los Estados Unidos con la intención de que deshicieran las protecciones de Roe v. Wade. Eso era lo que él pretendía, y actualmente en esos estados vemos estas prohibiciones que hacen que se criminalice a médicos y personal de enfermería en Texas. Leyes que no hacen excepción alguna por violaciones o incesto. Eso quiere decir que una persona que ha sobrevivido a un crimen, una violación contra su cuerpo, no puede tomar la decisión de qué va a seguir a continuación para su cuerpo. Y eso es inmoral. Y yo creo que la mayoría de la gente considera que no tenemos por qué abandonar nuestra fe, aquellas cosas en las que creemos profundamente, para entender que el gobierno no tiene por qué decirle a ella qué hacer con su cuerpo. Si ella decide hablar con su sacerdote, pastor, rabino, lo puede hacer, pero que no sea el gobierno el que le diga a la gente qué hacer con su propio cuerpo. Y yo, en verdad, así lo creo. Nuestra hija va a tener menos derechos que mi suegra. En 2024, en esta época actual. Y cuando hablamos sobre qué es lo correcto y qué es lo incorrecto en este caso, creo que podemos estar de acuerdo en que hay decisiones, sobre todo aquellas que son del corazón y que son personales, que el gobierno no tendría por qué tomar esas decisiones, porque nosotras podemos tomarlas. Y yo esto en verdad lo creo firmemente. Y seguramente hay muchas personas que nos están viendo ahora y que con todo derecho han tomado la decisión de que no creen en el aborto. El punto que estoy tocando aquí no tiene que ver con cambiar lo que ellos piensan que es lo correcto para ellos y sus familias. Simplemente estamos diciendo que el gobierno no debería ser quien tome esta decisión. Y el otro punto es que lo que he aprendido mientras he ido viajando por el país hablando sobre este tema, es que la gente comienza a darse cuenta que hay gente que tiene alguna idea muy firme contra el aborto, pero que no se habían dado cuenta que lo que están haciendo estas leyes y lo que hizo Donald Trump está causando que aquellas personas que están intentando tener acceso a tratamientos de fertilización in vitro cada vez menos acceso tienen porque se los niegan, y que a causa de estas leyes las mujeres están teniendo abortos espontáneos en estacionamientos. Yo he conocido a mujeres que querían tener un bebé, una persona que con su esposo termina yendo a buscar cuidado de emergencia en el hospital por un aborto espontáneo y que les niegan la atención porque al doctor le da miedo que lo manden a la cárcel. Una pareja, por ejemplo, en la que la mujer presentó sepsis porque le negaron la atención médica a causa de estas leyes. Y como presidenta de los Estados Unidos, si soy electa como la primera mujer presidenta de los Estados Unidos, yo, con mucho orgullo, voy a regresar a la ley las protecciones de Roe v. Wade, que lo único que dicen es que la persona es quien decide, no el gobierno. Esencialmente, eso es Gracias, el problema. Cristian. Thank you so much. Our last question, Teresa, please go ahead. Señora vicepresidenta, buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros. Dejando la política, quisiera preguntarle algo más personal. I would like to ask you something more personal, putting politics aside. Y de cómo usted valora a la gente con la que no está de acuerdo. And how do you value people who you don't agree with?
que me imagino que en Washington hay muchas. I think in Washington there are many. Mi pregunta para ustedes, ¿me puede decir 3 virtudes que tiene el presidente Donald Trump? Could you mention 3 virtues of President Donald Trump? So, thank you for the question. Bueno, gracias por la pregunta. Let me start with this. Bueno, voy a comenzar diciendo que con base en mi experiencia de vida, yo sé que la gran mayoría de nosotros tiene mucho más en común de lo que nos divide. Y parte de lo que me causa dolor es este enfoque en el que Donald Trump y otros han tomado esta iniciativa de señalarnos entre nosotros, como que somos nosotros contra ellos, y así la gente estadounidense señalándose entre ellos con algunas frases que buscan ofender, insultar y además crear miedo. Y yo no creo que eso sea algo sano en una nación. Y yo no admiro eso. Y de hecho, lo critico bastante, sobre todo de alguien que quiere ser el presidente de los Estados Unidos. Creo que Donald Trump es alguien que ama a su familia y creo que eso es algo muy importante. La familia es una de las cosas más importantes que debemos priorizar, pero en realidad no lo conozco. Lo he visto una sola vez el día del debate, nunca antes lo había visto, así que no tengo mucho más que decir. Pero con el tiempo que me queda, quiero decir que, hablando de la pregunta anterior, a quien le interese la perspectiva de mi política, los invito a que vayan a mi sitio web, kamalaharris.com, donde verán 80 páginas de políticas económicas y de acceso a la salud, así como otros temas e iniciativas. Así que los quiero invitar a que si tienen el interés lo conozcan más a detalle. Thank you so much for this time and thank you so much for having this historic conversation with Undecided Latino Voters. Gracias a todos ustedes por estar aquí, por sus preguntas y su paciencia. Por responder. Thank you again for responding to their questions. El próximo jueves tendremos, la próxima semana, miércoles 16 de octubre, tendremos un encuentro con el candidato republicano a la presidencia, Donald Trump. Es todo por el momento. Soy Enrique Acevedo y a nombre de todo el equipo de Televisa Univisión les agradezco el favor de su atención y, por supuesto, su confianza. Muy buenas noches. Good night. Thank you so much. Muchas gracias.